Acá está presente el director de mi primera escuela secundaria. Bueno, vamos a retomar la temática que venimos desarrollando desde hace algunos encuentros atrás. Ustedes habrán visto que hemos tratado de incluir en la agenda temas que se relacionaban y se articulaban en la idea de hacerlo así de manera espiralada, ir profundizando, y esa es la idea. Vamos a dar espacio ahora al tema de la cultura del cuidado en el ámbito escolar o el dispositivo de contención. Para eso hemos convocado a Cecilia Garritano. Cecilia es abogada, graduada en la Universidad Católica de La Plata, se ha especializado en Derecho de Familia, cursado también especialización en Derecho del Trabajo, se desempeñó en el ámbito privado, fue asesora del Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires, no lo dice en el currículum, pero yo lo sé. Se ha desempeñado también como docente universitario de CIA y desde el año 2017 integra el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, desempeñando cargo de autoridad de letrado de la Unidad Funcional de Defensa, ¿esto puede decir el número, no? Sí, número 19 del Departamento Judicial de La Plata. Gracias, Cecilia, por acompañarnos y te escuchamos atentamente. Buenos días, gracias a ustedes, a Rafaela, Enrique. La verdad que para mí es un gustazo estar acá y poder compartir con ustedes esto de estar en la escuela todos los días para mí estar conteniendo en una sociedad tan compleja. Es cierto, como Enrique hace casi 20 años, que compartimos esta pasión y esta misión, y los caminos del Señor me fueron marcando distintos rumbos. Entonces, desde estar en la trinchera con ustedes, pasé por la gestión, y en algún momento de mi vida estuve llamada a intentar otros nuevos horizontes, y ahí fue cuando desembarqué en el Ministerio Público de la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Siempre estuve relacionada con las familias, los chicos, el colegio, y gratamente, sin saberlo, mi función la tengo que cumplir en lo que se llamaba antes Defensoría de Pobres y Ausentes, especialista. La especialidad de esa defensoría es solamente en familia. Entonces, a partir de allí, vi cómo se interconectaba, y eso no hace mucho, hace 7 años que me desempeñé en el Ministerio Público, y a partir de ahí pude comprender una gran cantidad de conexiones, vivencias, no solamente en la experiencia de trabajar con los más vulnerados, sino también de poder aportar a las escuelas la mirada de esto que a veces para nosotros es algo, para nosotros cuando estaba igual que ustedes, era algo de pensar en el poder judicial, en la justicia, en los juicios. Lo que nos atraviesa en común justamente son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que yo les propongo hoy es ver que compartamos esta mirada que todo el sistema de promoción y protección, en donde las escuelas obviamente formamos parte, tenemos que transitar. La verdad que yo he estado participando ayer, escuché escuché a Silvia, que realmente son muy claras. Escuché ahora no me recuerdo cómo se llamaba, pero Fernando, excelente. Y yo lo que veo que hoy lo que vamos a hacer en este momento, antes de ir a comer, es lograr irnos con un resumen y ver cómo, decía Enrique, el espiral de la convocatoria se va cerrando.
me propusieron hablar de la cultura del cuidado, ¿no? Entonces, yo parto, en principio, la palabra cultura, etimológicamente, puede referirse, no es una palabra polisistémica, a muchos conceptos, ¿no? Pero referido a todo ese sistema de valores, lenguajes, conductas que caracterizan a una comunidad situada en un momento histórico, en un contexto, refiere etimológicamente al cultivo y también refiere etimológicamente a la crianza. Y el cuidado es el ejercicio responsable de una determinada tarea o misión. Entonces, el cultivar, el criar de manera responsablemente nos introduce no solamente en el hecho en sí, sino en los efectos. Y ahí vemos como la cultura del cuidado de nuestros pequeños desembarca en la escuela, desembarca en la salud, desembarca en el poder judicial, desembarca en todos los sectores que tratan estas cuestiones relativas a todo lo que afecte a nuestros hijos. Entonces, todo lo que les propongo hoy es mirar el tema que vamos a desarrollar pensando que la transformación de nuestras escuelas en ámbitos de cuidado y fraternidad, en donde todo conflicto se encuentre llamado a su gestión y solución por medio de un diálogo franco y sincero. No he escuchado precedentemente las tardes de la mañana, pero en realidad ustedes todos los días se enfrentan a problemáticas, conflictos. Entonces la idea es que con las herramientas que hoy podamos ver, compartir, gestionar ese conflicto. Y el gestionar implica que lo voy a acompañar, que lo voy a seguir y que a lo mejor lo más probable es que lo voy a lograr encauzar, minimizar. Pero miren, desde la experiencia, el conflicto en sí, la resolución del conflicto es complicada y no siempre llega, porque en el marco jurídico, por ejemplo, cuando tenemos un juicio, hay dos posiciones enfrentadas. Y realmente el juez va a interpretar la norma y va a dictar sentencia y va a estar a lo que peticiona, manifiesta una de las partes. En el mejor de los casos habrá algo compartido concurrente. Entonces siempre una de las partes se va a llevar ese sabor amargo. Si a ustedes le preguntan a esa persona su conflicto fue solucionado como justicia, ahí no. A la otra sí. Entonces, en este transitar es que está el desafío, en este gestionar. Y entonces ahí afirmamos justamente, como lo ha dicho nuestro Papa, que la unidad en la fraternidad prevalece al conflicto. La amistad, esa va a ser, digamos, la llave de entrada al tema que vamos a tratar. La amistad social da lugar a la acción propositiva o proactiva y la fraternidad nos guía en la cultura del cuidado. Esto ha sido ya manifestado, está entrecomillado porque son afirmaciones que la Comisión de Educación de la CEA se ha realizado al inicio del ciclo lectivo. Entonces ese es el gran desafío, ¿no? Transformar nuestras comunidades en comunidades de amor, de fraternidad. Y esa es la mirada que tenemos que tener hacia los chicos. Para esto, vamos a hablar un poquito, y esto seguramente ya lo han notado, yo a veces me voy a referir, pero muy por arriba, de una ley. No es la intención de hoy que hablemos de una ley, sino que comprendamos su hermenéutica y su sentido, para poder naturalizar esas prácticas de cuidado. Miren, en la justicia ahora hay, gracias a Dios, hace un tiempo, surge una corriente que se llama el lenguaje claro. Y eso
que nos impone a nosotros, los abogados, los funcionarios y también a los jueces. Porque el lenguaje jurídico, si solo es comprendido por los abogados, estamos mal. Tiene que ser el primero que debe interpretar lo que la norma dice, lo que el juez quiere decir, es el peticionante, el justiciable, el interesante. Entonces, vamos a tratar de llevar nuestra pequeña reflexión en base a eso, a un lenguaje claro. Lo que ustedes no entiendan, levanten la mano y vemos la explicación. Para poder transitar este cuidado, tenemos que saber y tenemos que considerar cómo es o qué consideración tiene todo el texto normativo vigente que los anteriores expositores han referido enormemente: Convención del Derecho de los Derechos del Niño, la Ley 26061 de Promoción y Protección, la Convención Internacional sobre Discapacidad. Toda esa normativa, ¿qué mirada tiene del niño? Podemos decir que desde el siglo pasado, con la ratificación de la Convención Internacional del Niño, se abre las puertas a lo que se conoce, no es de autoría, sino autoría de especialistas en derechos de familia, se abre lo que se llama el siglo de la niñez. La Convención Internacional de los Derechos del Niño es muy interesante como nota de color saber que se inició sus debates en el año 1979 y tardaron 10 años en el acuerdo mayoritario para dar a la luz esta convención. Esta convención es la única buena de tres porque es importante en este caso, la estadística. En este momento, al 31 de diciembre de 2015, 196 países han ratificado y adherido a la convención. Solo falta un estado. El único estado que hasta el momento no ha adherido a la convención es Estados Unidos por una cuestión de su política interna. Pero eso no significa, y en algunos casos tiene a su vez un sistema de protección más efectivo respecto a esos chicos. Es una cuestión de política. La expectativa justamente es que el objetivo es que esta convención en algún momento sea considerada de ratificación universal. El siglo de la niñez implica que tengamos en cuenta cómo se consideraba al niño antes. Ahí la letra quedó chiquito, pero después Enrique les va a hacer llegar el power para que lo vayamos un poco comparando. Cuando nosotros hablamos del viejo paradigma sobre la niñez, paradigma de la mirada que se tenía del niño, va de un periodo muy largo en nuestra historia, es en 1989 en que surge la Convención de los Derechos del Niño. Se lo conoce como era el imperio del sistema irregular. ¿Por qué? Porque la mirada del niño estaba puesta por el Estado solo si había una situación de abandono o de pobreza y que el niño o el adolescente delinquía. Y entonces era institucionalizado. El niño no tenía visibilidad jurídica si no se daban estas situaciones. Ustedes están en la escuela, verán que eso realmente es un tema prácticamente hoy es imposible definirlo. Bueno, en todo ese periodo de sistema irregular hay palabras que marcaron este ámbito, y esas palabras son que se referían al menor. Cuando hablo del menor, me estoy refiriendo a algo que en una línea de jerarquía está abajo. El menor. El menor que era incapaz absoluto. Los papás tenían la patria potestad, el término que viene del derecho romano, que es
el padre de familia tenía el poder de vida y de muerte sobre sus hermanos o congregados. Entonces, era el que decidía qué era lo mejor para su hijo, para su hija. Entonces, esta situación era la que vino a romper la Convención de las Derechos Humanos. ¿Y por qué la traemos? Y porque para analizar un nuevo paradigma es importante saber por qué se produce esa ruptura, para ir caminando hacia el futuro. El nuevo paradigma aparece con la Convención de los Derechos del Niño y en consecuencia también con la Ley de Protección Integral, que la vienen repitiendo todos los expositores aquí, que es la 26.061. En provincia tenemos la 13.268 y cada una de las jurisdicciones seguramente tendrán una adaptación de la ley nacional. Los niños, niñas y adolescentes son personas menores de edad sujetos de derechos. Y ahí es el cambio profundo. El niño es sujeto de derecho para la educación, no es objeto de el ser. Hay dos calificativos que modifican la palabra menor. Es persona y un calificativo de edad, no es menor a seca. Y la convención, la ley de promoción, vino a ser completada en el año 2015 por la nueva redacción por el nuevo Código Civil y Comercial que nos rige en nuestra República Argentina. Y es donde hace para sí y adapta toda esta mirada del nuevo paradigma a sus instituciones. Por ejemplo, al definir la capacidad, establece que la mayoría de edad se adquiere a qué edad se adquiere la mayoría de edad? ¿Cuándo? 18, perfecto. Porque todavía a veces hay estos resabios de 18, 22, 18. Sin embargo, una primera vez aparece en la normativa el término de adolescente. Entonces, a partir de los 13 años ya se habla de niño, niña, se habla de adolescente. De los 13 a los 16 empieza a verse en la redacción del código esto de lo que se conoce como capacidad progresiva, ¿no? La capacidad para ejercer sus derechos y participar tanto en la vida familiar como en la sociedad. Entonces, el artículo 25 me dice, bueno, el 26, me dice, bueno, de los 13 a los 16, los adolescentes van a poder llevar a cabo todo aquello que necesiten o que crean que es importante a su salud y que no dependa de prácticas invasivas. Por lo tanto, podrán ir solos a una consulta médica, podrán ir solos a comprar sus suplementos. Otra cosa siempre lo va a pagar, pero bueno, podrán ir solos a sacarse una radiografía, podrán ir solas a hacer una consulta ginecológica. El varón también, obviamente con todo esto que hay ahora esta cuestión del control de la natalidad, y pueden ir a hacer consultas, pero el código avanza un poco más, de los 16 a los 18, en lo relativo a su salud, nuestros niños y adolescentes, yo les voy a decir una cosa, de aquí no, yo cuando diga niños, me refiero a todos. Uno a veces se va tomando algunas cosas, está bien, pero la mirada nuestra de incluir siempre estuvo puesta en los niños, los padres, las familias. Entonces los adolescentes de 13 al 16 en esa franja etaria van a tener la capacidad propia de los mayores de edad para todo lo que tenga que ver
con su salud. Y ahí estamos en un tema, esta capacidad progresiva que nos trae esta mirada como sujeto de derecho, está perfecta, sin embargo nos deja esta puertita abierta que viene incluida de otras cuestiones, que bueno, no son objetos de la charla de hoy, pero algo al final que significa como la complejidad con el tema del aborto, de las prácticas de anticoncepción, de todo lo que tenga que ver con la esterilización, de todo lo que tenga que ver con el cambio de sexo. De 16 a 18 pueden hacer todo. Ahora, respecto a su salud. Esto también nos permite posicionarnos en la escuela. A ver, señor papá, señora mamá, si el código me abre esto de los adolescentes, obviamente la misma situación y la mirada de esa capacidad progresiva la voy a tener dentro de la escuela. Y la voy a tener en lo que vamos a ver más adelante, en una escucha, en una charla. Tengo que tomar a los papás, es menor de edad, pero si tienen esta capacidad progresiva, tengo que hacerme cargo también de esta capacidad progresiva. Tengo que incluir al niño, tengo que incluir al adolescente. Entonces, los adultos tienen la responsabilidad de proveer el cuidado necesario para su bienestar como derecho humano fundamental. ¿Cuál es la mirada de este nuevo paradigma frente a los niños en el marco de esta capacidad progresiva? Y bueno, transitar el camino de su bienestar general. Es lo que ayer Silvia les decía, y hoy también el colega que estuvo en la charla anterior, el interés superior del niño. El interés superior del niño no es otra cosa más, podemos leer los artículos, pero es simplemente garantizar la máxima satisfacción de sus intereses en aras de su bienestar general. Someramente, habiendo analizado esto, podemos decir ahora, lo resumimos en una frase. La palabra menor autoriza acciones que la palabra niño jamás evocaría ni, ni consentiría. Y en este sentido, vamos a ver que esta mirada del niño es lo que viene a desafiarnos en este momento, y es justamente que la letra con fuego no otra. Esto, por ejemplo, es el resumen de esa frase. El niño en un lugar hostil, en donde no es considerado sujeto de derechos, en donde no se tiene en mira su bienestar, no puede estudiar, no puede educarse. El niño puede educarse en un ambiente que lo contiene, en un ambiente que le hace llegar la ternura, en un ambiente en donde es considerado como sujeto. Bueno, esto ya lo vimos, lo único que les tengo que completar, esto, digamos, a manera de resumen, es que toda esta normativa profesional, y ya lo vienen escuchando ustedes, tiene una particularidad, y es que los colegas que hay acá, obviamente todo lo que estoy diciendo lo saben, pero bueno, lo vamos a compartir con un lenguaje claro. En el año 1994 se modifica nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional incorpora el artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional a los derechos, a los tratados internacionales de derechos humanos, que taxativamente nombra y determina que los que vienen, los que vendrán, los sucesivos, con una cierta particularidad también adquieren esta jerarquía constitucional. Nosotros los abogados nos representamos el orden jurídico como si fuera una pirámide.
en cuyo punto está la Constitución y debe alumbrar el resto del ordenamiento jurídico. Antes estaba la Constitución solita, después de la reforma está la Constitución y los tratados internacionales. Por eso también la relevancia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque tiene jerarquía constitucional. Por eso la importancia de la Convención Internacional sobre Discapacidad, que fue posterior al 1994, pero se ha incorporado a este grupo de tratados que tienen esta jerarquía. ¿Y eso qué significa? ¿Que los tratados forman parte de la Constitución? No. Tienen jerarquía constitucional, entonces el control de constitucionalidad será a través de la Constitución constitucional y convencional. Es decir, toda la normativa, los derechos se van a ver a través de la Constitución y de las convenciones. Nuestra Corte, y esto se lo doy nada más que 2 segundos, no, sin tecnicismo para que ustedes sepan, bueno, ¿qué pasa si una normativa interna, hay un choque entre alguna ley y una convención internacional, y la ley es constitucional? Bueno, la Corte ha dicho que siempre se va a decidir sobre una mirada pro persona. Es muy amplio. Otro debate es qué es para la Corte el concepto pro persona, y eso lo hemos vivido en algunos casos respecto a el derecho a la vida, cuestiones de aborto. Pero es pro persona. Entonces nosotros vamos a tomar lo nuestro. Pro persona es lo que hacemos todos los días en el patio, en el aula, cuando nos reunimos con los padres. La escuela que educa y cuida es parte de este sistema de promoción y protección. El sistema de promoción y protección no es un sistema armado por normativas que excluye a la escuela, sino que la escuela es parte. Por eso nosotros vemos que en todos los documentos de la DGEP, de la jurisdicción, del Consejo Federal, de la primera de Educación, la Secretaría, se habla mucho justamente de esta participación. Y el sentido de ser parte del sistema de protección es esto de formar redes. Se habla de la participación en el marco que los conflictos, las situaciones conflictivas o problemáticas deben ser abordadas a través de una estrategia interinstitucional. Y ahí vemos, bueno, ¿cómo hacemos eso? Estamos hablando, capacidad progresiva. La capacidad progresiva, lo único que antes de entrar en la otra temática, fíjense que al no haber ahora más patria potestad de responsabilidad parental, también el ejercicio de la responsabilidad parental se basa en este concepto de capacidad progresiva, ¿no? Entonces podríamos decir, yo pongo ahí, la Convención habla de facultad de autodeterminación. No es un momento, ¿no? La anterior concepción pareciera ser que la mayoría de edad era disruptiva. Caía en la persona y a partir de ahí tenía toda la capacidad. Y en esto les quiero hacer una aclaración con un lenguaje claro. La capacidad es... La capacidad es de derecho y de hecho. La capacidad de derecho es el ser titular de derechos y de obligaciones. Y la capacidad de hecho es el ejercicio, en lo cotidiano, llevar adelante ese derecho. La capacidad de derecho, el niño
sujeto de derecho la tienen en igualdad de condiciones, siempre. Lo que es progresivo es esta capacidad de ejercicio. No sé cómo volver atrás. En el interés superior, es lo que estuvimos viendo, esta es una definición formal, ¿no? Conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes del niño. Y entre ellos, lo que conviene en una circunstancia histórica determinada, analizar en el caso concreto. Y esto también es muy importante. Lo que puede ser hoy bienestar general para el niño, mañana no. Esto en mi familia lo vemos permanentemente, porque a medida que va creciendo el niño también sus necesidades y su interés van cambiando. Por eso siempre hablamos de que el interés superior es situado, contextuado en el hoy del niño y sujeto a esta capacidad progresiva. Me mantengo aquí porque me interesaría contarles que hay muchos documentos y fachos que nos refieren justamente a esta, a ver, lo tengo acá, se los cuento, acá, al concepto de vulnerabilidad. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces hay una tendencia de relacionar vulnerabilidad con una connotación negativa, ¿no? Relacionada solamente a una situación coyuntural, económica, social. Hay un documento que manejamos en el fuero que se llama Las Reglas de Brasilia, que tienen, eso se los digo como nota de color, pero para que ustedes vean que lo que yo les cuento no es capricho mío, sino que son normativas que nos van acompañando en esto que estamos viendo, ¿no? Y en donde desarrolla, se aplica a todo el sistema judicial de Latinoamérica, porque surge de un encuentro de magistrados latinoamericanos, y determina, obviamente, que el concepto de vulnerabilidad está dado por una condición de una persona o de un grupo. Entonces, los niños son vulnerables todos, porque son niños. No es solamente vulnerable el niño que vive en una situación o en un contexto de pobreza. Y hay niños que no son vulnerables. Todos los niños son vulnerables. El concepto de vulnerabilidad que manejan todos los documentos son una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que lo sitúe en una situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas quienes, por estado de su edad, género, orientación sexual o identidad de género, estado físico, mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales o relacionadas con sus creencias y o prácticas religiosas o la ausencia de estas, se encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas, culturales, entre ellas personas afrodescendientes. Se consideran niño y adolescente a toda persona menor de 18 años. Todo niño y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. ¿Qué significa? Que primero tiene toda la protección por ser sujeto de derecho y a su vez tiene otro cordón de protección por su condición de niño
que lo ponen en situación de vulnerabilidad. ¿Qué niños? Todos. Esto es lo que nos une en nuestras escuelas. Todos nuestros chicos, por su condición de chicos, tienen esta protección reforzada. Y ahora, nosotros vamos a ver que los tres pilares de la mirada hacia el niño en este nuevo paradigma es sujeto de derecho, tiene una capacidad progresiva y tiene el derecho de que su opinión sea tenida en cuenta conforme a su madurez, a su edad y a su capacidad de formarse juicio político. Y es la contracara del interés superior. ¿Cómo podemos estar hablando? Y esto ustedes son especialistas, son los primeros especialistas. Es docente. ¿Cómo podemos hablar del bienestar general de un niño si no nos escuchamos? Si no se oyen, si no los dejamos que se oigan. En unos encuentros en unas capacitaciones para docentes donde intervino el Ministerio Público, generalmente ustedes lo que conocen más del Ministerio Público, que están acostumbrados, las estrellas del Ministerio Público fiscal son los fiscales, que es lo que nosotros generalmente vemos. Pero el Ministerio Público de la Defensa, al cual pertenezco, tiene esta tarea respecto a proveer el acceso a la justicia a las personas que no tienen posibilidad de acceder, y también delimita la función del asesor de menores. Entonces, en una capacitación pudimos convocar a un asesor de menores para ver compartir con él la mirada, y empezó la charla diciendo, realmente, en este momento que estoy rodeado de docentes, yo no comprendo cómo dentro del equipo del Ministerio Tutelar o de los equipos técnicos de los padres de familia no se convocan a docentes, pero docentes que tengan experticia del patio. Porque el primero, ayer lo decía Silvia, el primero que escucha, está atento a ciertos indicadores, es el docente, ¿no? Y el docente escucha a 30, a 25, seres únicos e irrepetibles con cada uno su manera de expresar. Bueno, el interés superior no podría concebirse si no tenemos justamente, si no naturalizamos este respeto a escuchar a otro. La Convención Internacional dice a todos los asuntos que los afectan. ¿Y qué significa todos los asuntos? El todo, yo lo destaco porque fue muy discutido en la Comisión de Elaboración del Texto. Había, mayoritariamente, algunos querían limitarnos, porque parece que si nosotros hablamos de escucha, siempre estamos hablando de, bueno, cuando mamá y papá se divorcian, cuando mamá y papá reclaman alimentos, cuando ahí interviene el asesor de menores, ahí se necesita. No. La Convención dice en todos los asuntos que los afectan. Y esto lo podemos relacionar, fíjense, con todas las vías. Nosotros acá en Provincia de Buenos Aires tenemos la comunicación conjunta 1 de 23, que la verdad que es un bote, ¿no?, muy grande. En mi opinión parece un protocolo, es demasiado, pero ahí delimita una definición de conflicto muy interesante, que es todo lo que afecta, una circunstancia o situación que afecta al alumno y que limita su bienestar general, ¿no? Entonces, es coincide con este todo, en todo, ¿no? ¿En dónde tiene que ser escuchado? Y tiene que ser escuchado por el juez, tiene que ser escuchado por los comunidades, tiene que ser escuchado por la escuela, tiene que ser escuchado por la familia. Esta cuestión de corresponsabilidad no implica que la familia
la vamos aclarando, que deja de ejercer la responsabilidad parental mientras los chicos están en edad, ¿no? Trabajamos todos juntos, atendiendo a su edad y madurez, y en realidad tenemos que pensar que si alguna vez, alguna situación, como decía Silvina, puede irrumpir en el diálogo de un recreo, de una confidencia, pero en realidad también no dejar de lado que la escucha es un concepto. Veo, se reía, ahora no se ríe, está faltando mucho, le pedimos la justificación de la falta y la mamá no me la justifica. Es un derecho, y remarco que es una opción. ¿Por qué? Porque el niño tiene derecho también a no hacer uso de su valga la redundancia, de su derecho a ser oído, a ser escuchado. Esto de ven, siéntate, a ver, decime. No. Es una opción. Él como sujeto de derecho tiene la posibilidad de ejercerlo o no. Tampoco tenemos que correr detrás de que todo es responsabilidad nuestra, porque eso lo remarco, porque los estados partes deben garantizar el ejercicio de ese derecho. La escuela es lo que lo tiene que garantizar, no. La escuela no tiene esa obligación, tiene la obligación de escuchar, pero la garantía de que un niño en su vulnerabilidad sea escuchado, lo tiene el Estado, lo tiene el servicio local, lo tiene que escuchar. Esto tiene un correlato, y es el acceso a la información y el asesoramiento. En esta capacidad progresiva, y tener al niño como sujeto de derecho implica que hay que involucrarlo en informarlo en la situación, en por qué se lo convoca, en las consecuencias de su manifestación, atender a las formas no verbales de comunicación. Yo no simplemente lo traje para que ustedes lo tengan sistematizado y tengan un checklist quizás para trabajar en distintos tipos de construcción. Ustedes saben más que yo de esas comunicaciones no verbales, ¿no? Sus palabras, el cambio en las actitudes, su forma. Escuchar cuando no haya nada que oír, y escuchar respetuosamente, porque la escucha valida el habla. Si nosotros adultos estamos con el celular, yo estuviera acá con el celular así, mientras queremos interactuar, no hay validación posible. Y tienen derecho, y esto lo dijo muy bien Silvia ayer, magistralmente, como verán todos me fueron robando un poquito, ¿no? Tengo todo anotadito porque ayer mientras escuchaba las charlas, iba a expresar sus opiniones libremente, la de ellos, no la de los demás. Y en esto, ¿por qué tenemos que capacitarnos? Y volvemos otra vez a lo mismo. Porque en realidad la escucha la hacemos generalmente a través de indicadores. Pero si nosotros tenemos que armar una escucha porque queremos oír, que tenemos que saber de qué manera preguntamos, en realidad no tendríamos que preguntar, tendríamos que oír, sería repreguntar en todo caso. ¿Por qué? Porque si ya lo dijo, no tenemos que contaminar el lenguaje de los niños, porque a los niños se los escucha con el lenguaje de un niño. Y esto en las cámaras en las escuchas, bueno, también el profesor Almada lo dijo magistralmente, eso de que nosotros nos vemos permanentemente cuando se judicializa el tema de responsabilidad parental, de cuidado, y después se escucha a los chicos. Una práctica que, yo imagínense, voy a cumplir 59, cuando me empecé recién a formar como abogada, era inconcebible que un niño fuera escuchado por un juez, no.
la justicia era cosa de grandes, no era cosa de chicos. Y más aún de que tenemos en cuenta, y más aún que esté consciente de su padre a mí me lo ponen abogado. Entonces, este cambio también es un cambio que nosotros lo vamos manejando cotidianamente. Y no saben con qué facilidad, por supuesto, especialistas denotan esta contaminación, ¿no? Y las escuchas se transforman simplemente en que los pobres niños terminan siendo el bastión de guerra de papá y mamá. Están totalmente inmersos en una problemática y como a veces terrible, dicen, solo que quiero vivir tranquilo, yo quiero a mi mamá y a mi papá, ¿no? Entonces, esa sí es una expresión de indignación, no vengo para que me digan con quién estoy mejor o con quién quiero. Yo me saco los dos, no puedo estar juntos, bueno, como quiero con los dos. El otro día, como digo, la escucha valida. Mi asesoría también hace violencia familiar. Hay dos índices que son lapidarios en cómo estamos viviendo. Uno, el crecimiento, hablo de las denuncias, el crecimiento exponencial de la violencia intrafamiliar, exponencial. Y también el tema de la violencia hacia las mujeres. Y estaba en una audiencia en donde en los procesos de violencia familiar, después se escucha por separado, acompañaba a la mamá, una chica muy sufrida. Imagínense que tiene 26 años, el papá de los chicos tiene 76, así que la situación, ella me dijo, la familia terminó dándome a este señor por una cuestión de olla, sacamos de eran dos chicos. Después nosotros tenemos en La Plata jueces muy dedicados al diálogo y al lenguaje claro. Fue una charla magnífica de alguien con muchas limitaciones, pero hubo una escucha activa, atenta del juez a este relato validado, que cuando terminamos la chica le preguntó, ¿puedo? ¿Qué? Dame un abrazo, porque es la primera vez que alguien cree lo que digo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? El escuchar, volvemos otra vez lo mismo, la empatía, el ponerme en los zapatos del otro, ¿no? En realidad, lo que estamos viendo es de eso se trata, es de la perspectiva de infancia que tenemos que tener en nuestra actividad cotidiana. ¿Qué les puedo de alguna manera sugerir? Si nosotros, y esto está referido al niño, pero también tranquilamente se puede replicar a cualquier tipo a otra situación positiva, por ejemplo, una relación con papá, mamá, eso bueno, sería una cuestión de otra charla, ¿no? La entrevista tiene que ser la escucha preparada, ¿no? Preparada, generalmente no solamente en las palabras, no solamente en la predisposición, en el lenguaje no formal que voy a tener frente al niño, sino también tiene que ser preparada en el espacio físico, en el espacio físico agradable. No podemos hablar de escuchar lo que un adolescente necesita o quiere o pidió hablar conmigo normalmente que no tiene ventanas, porque tiene una ventanita certificada. A veces más un interrogatorio que un vínculo de confianza para recibir esto que me quieren decir, ¿no? Información, no puedo llegar a ver, ¿de qué te vas? ¿Cómo un auto? ¿De qué se trata? No, tengo que estar al tanto, intervenciones de qué tipo de inversión, qué es lo que pasa.
Y lo bueno es siempre tener un referente, ¿no? Yo pensaba en algunas capacitaciones hemos abordado la función en el secundario del preceptor. Quizás es capacitar al preceptor para que sea este referente, ¿no? Que los chicos sientan esa relación de confianza, sientan esa posibilidad de llegar. La corresponsabilidad la tenemos todos los profesores de la niñez y familia, y vuelvo a eso. No exime al Estado, por eso me gustó mucho el espíritu combativo de Federico Fernando, perdón, alguien de la no sé si de Fernando, ay, le digo, chicos, que me estoy acostumbrando al habla. Esto de no dar por sentado de que todo tenemos que hacerlo nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Pero el que tiene que garantizar es el Estado. Esta corresponsabilidad no tiene al Estado de garantizar el derecho humano fundamental de todo niño y niña a ser oído, a que sea cubierto su bienestar general, que se tenga en cuenta su interés superior. Y el trabajo tiene que estar articulado al interior de nuestras comunidades y al exterior. Esta cultura del cuidado nos invita, habiendo transitado esto, a también tener un cambio de mirada. Primero, si ustedes esperan una receta, no la hay. Nuestro trabajo es artesanal y situado en una determinada comunidad, en su contexto, con su carisma, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que fortalecer en primera instancia nuestros equipos de conducción. ¿Por qué? Porque el trabajar esto implica trabajar, ya no los conocieron, orientaciones, protocolos internos, reglamentos internos, que me permitan el abordaje de una determinada situación y su seguimiento de igual manera. ¿Por qué? Y en tercera instancia, frente a cualquier situación problemática, siempre, como también lo vienen diciendo, obviamente, para la estrategia jurídica, siempre el abogado al lado de la congregación, del colegio, del arzobispado, de lo que fuera, pero el abogado, del dueño al lado, que le vaya marcando la estrategia jurídica. Esta charla de hoy va por otro lado, va antes, porque el abogado va a intervenir y generalmente es cuando ya la cosa va para otro rumbo. El interior de nuestras comunidades es trabajar en protocolos. ¿Por qué? Porque la maestra de primer grado no puede abordar una situación conflictiva distinta que la maestra de tercero, porque la de tercero es más mamá y la de primero es más rígida. No. La misma situación conflictiva tiene que ser abordada de la misma manera, transversalmente por todos. Entonces, tener una comunidad educativa organizada es estar comprometidos en el ejercicio de esta corresponsabilidad mediante normas claras. Vivir en sociedad implica ajustarnos a normas. Bueno, también de alguna manera el acompañar esta mirada al niño en el cuidado es facilitadora de ponernos de acuerdo cómo lo vamos a llevar adelante. Y ahí es un gran desafío para el equipo de conducción y también para los docentes, porque todo converge en actividades, en capacitación. El trabajo es entonces hacia adentro y hacia afuera. Hacia el interior, equipo de conducción funcional, una escucha activa entre nosotros, esto de estar abiertos a receptar lo que el otro nos dice de una manera respetuosa. Considerar escucha activa es esto de validarse mutuamente. Para que la tarea docente
que se constituya en práctica del cuidado, se debe trabajar en acuerdo o bien que orienten las intervenciones de los diferentes actores de la comunidad. Acuerdos institucionales de convivencia, protocolos, elaborar, sostener y también, esto es importante, el replanteo. Si los niños tienen capacidad productiva, si lo que puede ser un bienestar para ellos hoy y no para mañana, conforme su edad, ¿cómo no vamos? Las familias tienen una conformación cambiante, ¿cómo no vamos a tener la capacidad de reevaluar, el seguimiento para monitorear y la permeabilidad para, bueno, tenemos que buscar otro camino, otra alternativa? Es formarse en la proactividad. Este término se lo rodea a la seguridad e higiene, en donde también la seguridad e higiene en su historia tiene un cambio de paradigma, y de alguna manera muy similar, porque antes era para prevenir y prevenir el daño, como un sistema de riesgos de trabajo, y después una educación criminal ya compone a la persona en el centro, y entonces cuidar la vida, ¿no? ¿Vieron cómo cuidar es una palabra polisémica? Porque la podemos utilizar para cuidar un auto o para cuidar un niño, ¿no? Entonces, como el contexto situacional nos cambia el sentido de la tarea a cumplir. Y la proactividad implica naturalizar, en la seguridad social, en la seguridad de higiene, naturalizar los protocolos para prevenir. O sea, que el trabajador vaya naturalmente haciendo su tarea de una manera que sigue un determinado protocolo que no se expone a sufrir un daño. Bueno, el docente también tiene que formarse en la proactividad, ir naturalizándose, la escucha activa, el saber los indicadores. No puedo ir a agarrar un libro y ver, en este momento no, tengo que ir internalizándolo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo hoy, o lo que estamos haciendo estos días, es como si tuviéramos, no sé si han escuchado, pero yo tengo una representación, ¿no? Tenemos una cajita, ¿vieron como las de pesca o las herramientas? Bueno, tenemos una cajita, y lo que hacemos nosotros es ir llenando las herramientas, ¿no? Y eso implica para nosotros un compromiso de que esas herramientas estén validadas para ser utilizadas frente a determinadas situaciones. Y naturalizar las prácticas de cuidado, ¿no? Y eso implica también este compromiso. Vamos a ver hacia, esto es el trabajo adentro de las comunidades, ¿no? Y es una manera de usar esto como para tener en cuenta al día, lo podríamos ampliar un poco más. Ahora, yo creo que la idea de cómo qué mirada les puedo aportar desde las funciones que actualmente tenemos. Bueno, ¿cómo podemos armar esta red desde el exterior? Quizás yo lo que les voy a hablar es desde el Ministerio Público Provincia de Buenos Aires, pero ya sea acá o las jurisdicciones, el manejo es muy similar. Ustedes tienen la particularidad de los asesores de menores, aparentemente tienen todo un halo que pareciera ser que solamente los vemos aparecer en cuestiones judiciales, ¿no? Cuando, ya les digo, hay niños y se divorcian, hay niños que hay alimentos, todo. Por estructura y por competencia, el asesor de menores tiene intervención judicial o extrajudicial. Siempre que exista la posibilidad de que un derecho de un niño se encuentre vulnerado. Entonces, como un recurso, es tener en cuenta que si yo tengo una situación muy grave, ayer la doctora Silvia decía, el servicio de los padres tiene una guardia, sí, tienen un teléfono, ustedes tienen un teléfono de guardia. Bueno, no puedo comunicarme al local, hay una situación muy grave, bueno, me voy a la página del Ministerio Público, veo
qué asesoría está de turno, me contacta. Generalmente en la página del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires hay un mail, hay un teléfono. La figura del abogado del niño. El abogado del niño tampoco tiene su competencia limitada a un proceso judicial. Si hay una situación de extrema vulnerabilidad del niño y está inmerso en una situación familiar muy complicada, la figura del abogado del niño la incorpora justamente, viene derrapada de la Convención Internacional, ¿no? La ley 27.071, la ley de provincia de promoción lo contempla, lo arma, y los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires tienen una nómina, porque solamente pueden ser abogados de niños quienes están inscritos para cumplir esta función en los colegios de abogados, cabeceras de partido o de departamentos judiciales, y tienen que tener una capacitación específica. Quizás también estos datos nos pueden servir para orientar a alguna familia, alguna mamá que viene con situación de violencia, a dónde puedo recurrir, qué pasa. Bueno, también tenemos los servicios locales de promoción y protección, y ahí a veces en provincia estamos con algunos servicios que trabajan bien, comprometidos, y otros que no. Sería muy bueno tener una mesa interinstitucional con los servicios locales, porque, vuelvo a decir, el que me debe garantizar el interés superior del niño, garantizar el interés superior del niño, es el Estado, no es la escuela. Y el servicio local es una organización administrativa local o zonal del Estado para garantizar ese derecho. Entonces, tenemos redes, pero en el local no me dan bolilla. Bueno, tenemos que pedir el derecho a peticionar de todos los ciudadanos. Está, una bolilla, bueno, planteemos por escrito y dígame, si no me atiende, ¿por qué no me atiende? Porque la guía de resolución de conflictos de la Provincia de Buenos Aires, la 1 del 23, en su prólogo, dice justamente que hay una excesiva judicialización. Y la excesiva judicialización y que llevan a los juzgados de familia, juzgados penales, situaciones que son más de resolución de cuestiones sociales, coyunturas de extrema vulnerabilidad, que no son cuestiones jurídicas. Entonces, los servicios locales se han creado con esa función. Y con una función también que surge este nuevo paradigma, que es la desjudicialización de los niños. Entonces, yo traje dos libros, voy a leer cortito. Estoy viendo con suma alegría, por lo menos judicialmente, jueces están diciendo a los servicios locales que por favor cumplan con lo que tienen que cumplir. Y si no fuera así, que le digan por escrito por qué no lo hacen, ¿no? Este es un expediente de guarda, en donde el juez le mandaba al servicio local a que implementara el servicio local, tiene bajo recursos, programas, gabinetes. El servicio local no lo respondía, no es a las 40 nada más. Los jueces ponen multas, ponen intimaciones, los servicios locales hacen mejor cosa. Y este juez, que fue con el 5 en La Plata, realmente en una actitud espectacular, dice: una revisión crítica sobre el rol del Poder Judicial a la luz de la doctrina de la protección integral, como también la necesidad de que los órganos de administración y el resto de los operadores del sistema interinstitucional asuman en plenitud los distintos roles que dicho sistema diseña. En tal sentido, la ley 26.061, al igual que la legislación provincial, consolida la idea de un cambio
de un Estado intervencionista a un Estado garante, lo cual implica revalorizar uno de los tres poderes a costa del resto. El Estado, a través del Poder Ejecutivo o Administrador, es el encargado de llevar adelante acciones positivas como garante último de la defensa y protección de los derechos de las personas, en contraposición a la legislación anteriormente vigente de política estatal intervencionista implementada por el poder coactivo, el judicial, ante conflictos de tinte social más que jurídico. De este modo, la intervención judicial se ha vuelto subsidiaria. Díganse ver sus gestores, cuando dicen que denunciemos todo. Por lo tanto, ofíciese con copia a la presentación efectuada con carácter urgente al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de que se informen las estrategias de intervención desplegadas y diseñadas en el marco de la norma de la Ley 13298, hágase saber que al configurarse un supuesto de excepción que determine la intervención del juzgado a mi cargo, a instancia del Servicio Local Interviniente, deberán invocarse las razones para juzgarlos y medidas concretas requeridas por la Administración. Es un resumen perfecto de lo que venimos viviendo, ¿no? A veces hay un lenguaje contradictorio, porque nosotros en provincia, la resolución conjunta me dice hay que judicializar, hay una excesiva judicialización, me determina cuál es la tarea de los locales, pero a veces me dice no, hay que formalizar denuncia. ¿Cómo no implica la denuncia y la denuncia judicial? Por eso tenemos el resorte de los servicios locales. Bueno, eso me está diciendo que no tiene hace poco tiempo y les quiero decir que también tenemos centros de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia. Ustedes acá en Cava tienen uno, no sé si ustedes saben, pero tienen una oficina multipuertas, que es un convenio entre el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Justicia, que funciona en la Cámara Civil, que es un excelente recurso como para orientar a dónde ir, o por lo menos para ayudar a las familias en contexto de vulnerabilidad, a dónde tienen que recurrir para canalizar sus cuestiones, que son jurídicas, que son sociales, que son económicas. ¿Sí? La verdad, sí. No en el tiempo para estudiar la casa. Sí, tal cual. Tal cual. Claro. El foco no es el sujeto, sino hacer las cosas para la respuesta. Sí, coincide en eso, ¿no? Bueno, por eso sí. Por eso importante es peticionar. Yo sé que la situación concreta no la solucionar con esto, pero la verdad que otra herramienta en los tiempos hoy por hoy, Justicia 2030 va a tardar en llegar a implementarse. No sé si me pueden poner, que les traigo también este dato para toda la provincia de Buenos Aires. Este es un mapa interactivo reciente que el Ministerio Público ha elaborado. Tiene algún error, por eso hay una página para detectarlo. En donde ustedes ven, por ejemplo, el simbolito de este verde con los dibujitos son servicios locales. Entonces, ustedes ven, de acuerdo al lugar donde están, tienen la ubicación de los locales, la ubicación de los centros de salud y atención primaria, la ubicación de los CAF, y todos los que trabajan, este es un mapa interactivo para toda situación de violencia. Quizás también está la página en las pantallas, así que lo ideal es que ustedes puedan, es lo que se llama hacer mapeo, ¿no? Es decir, en cada colegio me posiciono y veo qué inspectores tengo cerca para trabajar en mi red. Bueno, gente, ha sido un placer. Yo me quedo con dos frases, y uno es el cambio de la mirada hacia los niños, como decía Ochoa, la ternura es la dimensión ética del cuidado.
Y tengo la esperanza en todos ustedes y en una sociedad en paz, porque un procesalista decía con mucho fin, y lo voy a traer para replicarlo en nuestras comunidades, como la belleza de la música, la bondad de la ley no depende de quién la compone, sino de quién la ejecuta. Y ustedes acá son los ejecutores. Bueno, y ahora, para terminar, no me acuerdo. sí, no te preocupes. Les propongo a cada uno cumplir su rol, relajarse y escuchar esta pausa. Los guaraníes. Y un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. Corrían en todas direcciones, mientras un denso humo cubría el cielo de la selva. De pronto, el jaguar, mientras corría para salvarse, vio pasar sobre su cabeza a un pequeño colibrí en dirección contraria, dirigiéndose directamente hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no podía detenerse, porque las llamas avanzaban con rapidez. Al poco, el jaguar lo vio pasar de nuevo, esta vez volando en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir del pajarillo repetidas veces, hasta que decidió preguntarle: ¿Qué haces, colibrí?, le gritó. ¿No ves que todos huimos para salvarnos? El colibrí respondió: voy al lago, tomo agua con mi pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar se rió sin dejar de correr. ¿Estás loco?, le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, llevando una gotita de agua en tu pico? Bueno, respondió el colibrí, es posible que yo solo no pueda apagar el fuego, pero yo voy a hacer mi parte. Y tras decir esto, se marchó volando al lago a por más agua. Tienen humo, pero tienen un montón de colibríes. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, tuvimos una mañana movidita. Vamos ahora a tomar el descanso para el almuerzo. No sé si... bueno. Como tenemos dos sorteos, vamos a hacer uno ya ahora rapidito. Gracias, Nacho. Gracias. Perdón que estuviste aquí un poco.